Hace casi un siglo, un supuesto maniquí apareció en el aparador de una tienda de novias en Chihuahua. Pero había algo extraño en él. Sus manos parecían humanas. Sus ojos tenían un brillo inquietante. Y su rostro parecía demasiado real para ser artificial. Con el paso de los años, comenzaron a surgir rumores cada vez más perturbadores. Algunas personas aseguraban que no era un maniquí, que en realidad estaban observando el cuerpo embalsamado de una mujer muerta. Una novia que jamás llegó al altar. Y aunque muchos consideran esto solo una leyenda urbana, hubo un momento que hizo que las sospechas regresaran con más fuerza que nunca. Porque un día, la Pascualita desapareció. En su lugar colocaron otro maniquí. Pero quienes la habían visto durante años aseguraron inmediatamente algo inquietante. Esa no era ella. Y cuando la figura original regresó al aparador, el misterio volvió a comenzar. Esta es la historia de la Pascualita, el maniquí más perturbador de México. En aquellos años, el centro de Chihuahua era muy distinto a como lo conocemos hoy. Las calles estaban llenas de pequeños negocios, vitrinas elegantes y tiendas que intentaban atraer la atención de quienes caminaban por la ciudad. Y entre todas ellas, había una que destacaba especialmente. Una tienda de vestidos de novia. El lugar pertenecía a una mujer llamada Pascuala Esparza. Según quienes conocieron el negocio, Pascuala era reconocida por su elegancia y por la enorme dedicación que tenía hacia su tienda. Pero con el paso de los años, comenzó a surgir una historia que terminaría convirtiéndose en una de las leyendas más perturbadoras de México. Porque de acuerdo con el relato popular, Pascuala tenía una hija. Una joven descrita como extremadamente hermosa, que estaba a punto de casarse. Todo parecía normal. La boda estaba preparada. El vestido ya estaba listo. Y la familia esperaba uno de los días más importantes de sus vidas. Pero entonces, algo ocurrió. Las versiones cambian dependiendo de quien cuente la historia. Algunos aseguran que la joven murió después de ser picada por un alacrán. Otros dicen que sufrió una enfermedad repentina. Incluso existen versiones que hablan de un accidente ocurrido apenas horas antes de la boda. Pero sin importar cuál versión sea cierta, todas terminan exactamente igual. La hija de Pascuala murió antes de llegar al altar. Y según la leyenda, la tragedia destruyó emocionalmente a su madre. Sin embargo, lo verdaderamente extraño comenzó poco tiempo después. Porque tras la muerte de la joven, un nuevo maniquí apareció en el aparador principal de la tienda. Un maniquí vestido de novia. Pero desde el primer momento, las personas comenzaron a notar algo inquietante. Algo que no parecía normal. Quienes observaban el aparador comenzaron a notar detalles demasiado específicos para tratarse de una figura común. Las manos parecían humanas. Las uñas tenían una apariencia extrañamente realista. Incluso algunas personas aseguraban alcanzar a distinguir líneas en la piel y pequeñas venas bajo los dedos. Pero lo que más inquietaba a quienes la observaban eran sus ojos. Porque dependiendo del ángulo, parecía que la Pascualita estaba mirando directamente a las personas que pasaban frente al escaparate. Y mientras más tiempo permanecía en exhibición, más crecían los rumores. Con el paso de los años, la historia comenzó a extenderse por todo Chihuahua. La gente ya no iba solamente a mirar vestidos de novia. Iban a verla a ella. A la misteriosa figura del aparador. Y aunque oficialmente siempre fue presentada como un maniquí, muchas personas comenzaron a creer que en realidad se trataba del cuerpo embalsamado de la hija de Pascuala Esparza. La teoría parecía absurda, pero para muchos
había un problema. La Pascualita se veía demasiado humana. Tan humana, que incluso comenzaron a surgir historias alrededor de los empleados de la tienda. Algunos rumores aseguraban que ciertos trabajadores evitaban cambiarle la ropa cuando estaban solos. Otros afirmaban que moverla resultaba inquietante debido al peso y rigidez de la figura. Y aunque nunca existió evidencia real que comprobara estas historias, eso no evitó que el misterio siguiera creciendo durante décadas. Porque mientras más personas la observaban, más difícil resultaba creer que solo fuera un simple maniquí. La Pascualita dejó de ser solamente una figura dentro de una tienda. Se convirtió en parte de la identidad de Chihuahua. Turistas, curiosos y habitantes de la ciudad acudían únicamente para verla de cerca. Algunos lo hacían por simple curiosidad. Otros, buscando comprobar por sí mismos si realmente estaban frente a un maniquí. O frente a algo mucho más perturbador. Porque entre más tiempo pasaba, más historias comenzaban a aparecer. Había personas que aseguraban que su expresión cambiaba. Otros juraban que sus ojos parecían seguirlos mientras caminaban frente al aparador. Incluso surgieron relatos de personas que afirmaban verla en posiciones ligeramente distintas cada vez que regresaban a observarla. Claro, la mayoría de estas historias probablemente pueden explicarse por sugestión. Por el efecto psicológico que produce observar durante demasiado tiempo un rostro humano extremadamente realista. Pero hubo un momento que hizo que las sospechas regresaran con más fuerza que nunca. Y ocurrió cuando la Pascualita desapareció. Sin previo aviso. La figura original dejó de estar en el aparador. Algunas versiones afirman que fue retirada para recibir mantenimiento y restauración debido al paso del tiempo. Después de todo, la figura llevaba décadas expuesta. Pero cuando volvió a aparecer, muchas personas comenzaron a notar algo extraño. Según quienes visitaban regularmente la tienda, esa no era la Pascualita. El rostro se veía diferente. Las manos ya no parecían tan reales. Y la expresión inquietante que durante años había alimentado la leyenda, simplemente había desaparecido. Para muchos visitantes, el nuevo maniquí parecía una copia barata. Una imitación. Y fue entonces cuando comenzó otra teoría aún más inquietante. Algunas personas creyeron que el verdadero cuerpo había sido retirado definitivamente y reemplazado por un maniquí común para terminar con los rumores. Sin embargo, para algunos, simplemente había sido restaurada. Pero para otros, la verdadera Pascualita jamás volvió. De acuerdo con esta teoría, la figura actual sería únicamente un maniquí moderno colocado para sustituir a la original. Mientras que la supuesta figura auténtica, aquella que durante años provocó rumores sobre un cadáver embalsamado, habría desaparecido para siempre. Y aunque nunca existió una prueba real que confirmara estas historias, el misterio continúa vivo incluso hoy. Porque hasta la fecha, miles de personas siguen visitando el aparador solamente para verla de cerca. Buscando algún detalle, alguna imperfección, o alguna señal que responda a la pregunta que ha perseguido esta historia durante generaciones. ¿La Pascualita fue realmente solo un maniquí? ¿O Chihuahua ocultó durante décadas algo mucho más perturbador detrás de aquel cristal? Quizá la razón por la que esta historia logró sobrevivir durante tantas décadas no tiene que ver solamente con la leyenda, sino con la apariencia de la Pascualita. Porque incluso hoy, al observar fotografías antiguas de la figura, hay algo que resulta difícil de ignorar. Sus manos, su postura, la expresión rígida de su rostro. Detalles que para muchas personas siguen siendo demasiado realistas para tratarse únicamente de un maniquí. Y probablemente ahí es donde nace el verdadero miedo.
No en la idea de un cadáver embalsamado, sino en la duda. En esa pequeña sensación de incomodidad que aparece cuando algo parece humano, pero no completamente. Un efecto que incluso tiene nombre dentro de la psicología. El valle inquietante. La extraña sensación que experimentamos al observar figuras casi humanas. Rostros que parecen vivos, pero al mismo tiempo se sienten vacíos. Y tal vez eso explica por qué la Pascualita continúa provocando tanta inquietud incluso después de tantos años. Porque aunque la lógica diga una cosa, hay una parte del cerebro que sigue sintiendo que algo no está bien. Tal vez todo tenga una explicación lógica. Tal vez la Pascualita nunca fue más que un maniquí antiguo diseñado con un nivel de detalle extraordinario. Y quizá todas las historias que surgieron alrededor de ella, las miradas, los rumores y las teorías sobre una novia embalsamada, solo fueron producto de la imaginación colectiva. Pero incluso después de tantos años, la duda sigue existiendo. Porque durante décadas, miles de personas observaron aquella figura detrás del cristal y sintieron exactamente lo mismo. Que había algo demasiado humano en ella. Y aunque probablemente nunca sabremos la verdad, la leyenda de la Pascualita ya forma parte de la historia de Chihuahua. Una historia que ha pasado de generación en generación, alimentando una pregunta que continúa viva hasta el día de hoy. ¿Detrás de aquel aparador hubo realmente un simple maniquí? ¿O durante años el cuerpo de una mujer muerta permaneció oculto frente a los ojos de todos? Si esta historia te dejó pensando, no olvides suscribirte a Panda Nocturno para seguir explorando los casos, leyendas y misterios más perturbadores de México. Déjame en los comentarios qué piensas tú. ¿La Pascualita fue realmente solo un maniquí? ¿O detrás de aquel cristal existió algo mucho más oscuro? Si te gustó el video, apóyalo con un like. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran el canal. Y recuerda, algunas historias jamás terminan realmente. Solo esperan a que alguien vuelva a contarlas. Nos vemos en el próximo video.